Marzo de 2021. Rusia invade Ucrania y la Unión Europea entiende que depender de una dictadura para cubrir casi la mitad del gas que consume ya no es tan buena idea. Para debilitar a la economía rusa, las economías europeas quisieron disminuir las importaciones de gas y petróleo ruso y pusieron en marcha un triple plan: aumentar ligeramente las renovables, reforzar la eficiencia energética y, sobre todo, buscar nuevos proveedores. Así, empezamos a importar más desde esos aliados con un amplio historial democrático y de respeto a los derechos humanos, que nunca cometerían crímenes de guerra. Egipto, Estados Unidos, Arabia Saudí o Israel. Y sí, además de empresas tecnológicas, de espionaje y armamentísticas, Israel ahora también tiene reservas de gas y quiere venderlas. Pero también las tiene Palestina. Y como últimamente esto de la solución de los dos estados está un poco en el aire, tal vez Israel podría verse tentada a, no sé, apoderarse de ellas y venderlas también. En este vídeo te vamos a hablar de cómo Israel se ha ido posicionando como un productor de gas y cómo la Unión Europea está invirtiendo dinero público en un gasoducto para transportar este gas a Europa. También responderemos a algunas preguntas que te estarás haciendo. ¿Este gas es israelí o es palestino? ¿Cuál es el papel de los intereses energéticos europeos en todo esto? ¿Y qué podría pasar con todos estos planes tras la invasión de Gaza por parte del ejército israelí? Así que, si te interesa todo esto, quédate un rato. El día en el que Putin ordenaba la invasión a Ucrania, la Unión Europea se echaba las manos a la cabeza. Había llegado el día. Había que empezar a buscar alternativas al barato gas ruso y a los 4 gasoductos que lo transportaban. Este es un caso de manual de lo que no se debe hacer, y no es que no se pudiera intuir. Durante años, voces críticas habían advertido sobre las consecuencias de poner todos los huevos en la misma cesta, y de que no había que fiarse de Putin. Pero a golpe de billetera, grandes empresas energéticas seguían profundizando en esta dependencia, invirtiendo en gasoductos como el Nord Stream. Entre las principales empresas promotoras están, por supuesto, la rusa Gazprom, pero la mitad de las acciones de esta las tienen empresas alemanas y francesas, como Wintershall o Engie. Y si un gasoducto no fuera suficiente, invirtieron en su secuela, el Nord Stream 2. Este segundo gasoducto, que pasa al lado del primero, se empezó a construir en 2018, cuando ya se sabía que Putin no era precisamente un amigo de la libertad de expresión, y que tenía una cierta vena autoritaria. El único criterio no puede ser comprar siempre lo más barato. Desde la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha reducido sus importaciones de gas ruso, pero no las ha eliminado por completo. Han pasado de un 40% a un 14%. En este otro vídeo de aquí, os hablábamos del plan energético que desplegó la Unión Europea y cuáles son sus puntos flojos. Pero en esencia, este plan, además de renovables y algunas medidas de eficiencia energética tímidas, se ha centrado en diversificar sus importaciones de gas. Y aquí es donde entra en escena Israel. La economía israelí ha destacado principalmente por su alto desarrollo tecnológico y su industria armamentística. Teniendo en cuenta el periodo entre 2018 y 2022, Israel ocupa el segundo puesto si ordenamos a los países por su gasto militar per cápita, un poco por encima de Estados Unidos. Pero nunca ha destacado precisamente por ser un gran exportador de petróleo o gas. Cuando pensamos en grandes productores y exportadores de combustibles fósiles en Oriente Medio, nos vienen primero a la cabeza las petromonarquías como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, no Israel. Yo qué sé, a Israel la conocemos más por, no sé, inventar softwares de espionaje como el Pegasus, pero no por hacer brotar petróleo y pelos de dinosaurio del desierto. Y es que, hasta 2003, Israel importaba más del 96% de la energía que consumía. El boom del gas mediterráneo y el EastMed. Israel no ha encontrado gas en el desierto, pero sí en el fondo marino, concretamente en el Mediterráneo oriental, dentro de las aguas territoriales que le concedió la ONU en el Plan de Partición de Palestina en 1947. A lo largo del año 2000 descubrieron una serie de bolsas de gas en esta zona, concretamente los yacimientos de Tamar y Leviatán, que empezaron a dar sus frutos a partir del 2004, suponiendo un crecimiento exponencial de la producción gasista de Israel. Este último yacimiento de gas, el Leviatán, es el segundo más grande descubierto en el Mediterráneo. El primero es el yacimiento de Zohr, en las aguas territoriales de Egipto. Pero hay otros, entre ellos el Gaza Marine, que se encuentra, como os podéis imaginar, frente a la Franja de Gaza, en las aguas territoriales de Palestina. Estas últimas reservas, más pequeñas, han estado en un cierto limbo. A principios de los 2000, justo cuando el yacimiento fue descubierto, el primer ministro israelí, por aquel entonces Ehud Barak, ordenó un control naval de las aguas palestinas. Se opuso a los planes de explotación que estaba desarrollando la autoridad palestina e incluso exigió
el control de los ingresos que recibía Palestina del gas, argumentando que podrían caer en manos de Hamás. Finalmente, tras 2 décadas, Israel abrió la puerta a que Palestina explotara esas reservas en junio de 2023, aunque sin muchos detalles de cómo se llevaría a cabo. Obviamente, ahora eso ha quedado en papel mojado tras la invasión de Gaza. Como habéis visto, estos descubrimientos ya han derivado en algunos conflictos, pero también han atraído la atención de potenciales clientes. En 2018, Israel, Chipre y Grecia lanzaron un acuerdo para desarrollar un gasoducto que les ayudase a exportar el gas que habían descubierto a la UE. Así es como nació el EastMed. El EastMed, o gasoducto del Mediterráneo Este, se ha convertido en un megaproyecto que iría desde las reservas de gas de Israel hasta Italia, pasando por Chipre y Grecia. Tendría la capacidad de transportar unos 20 millones de metros cúbicos de gas al año, de las reservas de Tamar y Leviatán, o sea, las que están en aguas territoriales israelíes, no las de Gaza Marín, que están en aguas territoriales palestinas. El proyecto está impulsado con dinero público europeo y desde 2013 se encuentra catalogado como Proyecto de Interés Común, la lista de infraestructuras que van a recibir subvenciones de la Unión Europea. El proyecto es polémico y su construcción aún no ha comenzado, aunque se han hecho varios estudios de viabilidad. En cualquier caso, en 2023 la UE volvió a incluirlo en la lista, con la excusa de reemplazar al gas ruso. Así que, ya que son bastante insistentes con este proyecto, la pregunta ¿es una buena idea? ¿Es buena idea el EastMed? No creo que vaya a sorprender a nadie cuando diga que no es una buena idea. Podríamos decir que es un error por 3 motivos. Vamos a explicarlos, y si no estáis de acuerdo con ellos, abrimos debate en la sección de comentarios. Vamos con el primero, que es el más claro. Esta infraestructura supone un apoyo económico y diplomático a Israel en la región. Y ya sabéis, da la pequeña casualidad de que Israel está cometiendo un genocidio. Antes de que digáis nada, sí, Israel está acusada pero aún no condenada de genocidio, todavía. Pero el motivo por el cual uso el término, además de porque no soy juez de la Corte Internacional de Justicia, es el siguiente. Hay muchas pruebas de que el gobierno de Israel no está llevando a cabo una guerra normal, sino un proyecto que busca acabar con la población palestina a través del hambre y de la enfermedad. Se bloquea la ayuda humanitaria y la pesca. Se destruyen infraestructuras de tratamiento de agua y hospitales. Se fuerzan desplazamientos masivos. Y todas estas cosas no tienen principalmente un objetivo militar, sino que buscan afectar a la población civil. Al mismo tiempo, hemos visto una promoción del discurso de odio por parte de líderes israelíes, deshumanizando a la población palestina, justificando el exterminio y justificando torturas y violaciones de derechos humanos. Un informe de Law for Palestine recopiló más de 500 ejemplos que incluyen a Netanyahu y a sus ministros, en una lista que se va actualizando. Os la dejamos en la descripción con el resto de la bibliografía. Todo esto hace que las cifras de muerte sean inmensas y varíen mucho. El Ministerio de Sanidad de Gaza, por ejemplo, habla de 40.000, pero un estudio de The Lancet, que es una estimación de muertes directas e indirectas a partir de estudios equivalentes, lo elevaba hasta 180.000. En definitiva, este gasoducto incentiva a Israel a mantener esa política y refuerza su poder y su influencia en la región. De hecho, no sería descabellado pensar que Israel pasase a ocupar también los yacimientos palestinos, que no está previsto que se conecten al EastMed, pero que en un escenario de ocupación permanente podrían ser explotados. El segundo motivo es geopolítico. Y es que, vamos a ser sinceros, la región es un polvorín, y eso pone en peligro el suministro en el futuro. Tenemos el precedente de los Nord Stream, que fueron saboteados durante la guerra de Ucrania. El EastMed podría convertirse en un objetivo militar perfectamente. Y esto no solo pasaría en el tramo israelí, sino que también podría acrecentar las tensiones entre Turquía y Grecia, por ejemplo, que tienen una disputa abierta sobre la demarcación de sus fronteras marítimas y todo lo que pasa por ellas, sean peces o gasoductos. En tercer lugar, tenemos los motivos medioambientales. Y es que, ¿no se suponía que nos pasábamos a las renovables? Cada vez que montamos una infraestructura de este tipo, nos hipotecamos de cara al futuro, teniendo que quemar combustibles fósiles durante mucho tiempo para recuperar la inversión. Y si miramos los números y los objetivos climáticos, para cuando se complete el gasoducto en 2028, ya no deberíamos necesitar casi gas. Al mismo tiempo, el gas se vende mucho como combustible de transición, porque emite menos CO2 que el petróleo y el carbón. Y eso último es verdad, pero con un par de peros. El primero es que, aunque emita menos, a estas alturas no nos lo podemos permitir. Los modelos de referencia, por ejemplo de la UNEP,
proyectan que la producción de gas ya debería haber tocado techo y empezará a reducirse rápidamente. El segundo pero es que es posible que las emisiones del gas sean mayores de las que pensamos. La NASA lleva un tiempo advirtiendo de que es muy habitual que haya fisuras en los gasoductos por las que sale metano, que es invisible a la vista, pero tiene 80 veces más potencial de calentamiento global que el CO2. Así que es mala idea, habría que pararlo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos sustituir ese gas? ¿Tenemos alternativas a comprarle energía a regímenes políticos como Israel o Rusia? ¿Y cuál es la alternativa? La respuesta es que sí, tenemos alternativas, y de sobra. Estas pasan por seguir en parte con la misma línea que empezó la Unión Europea para dejar de depender de Rusia, pero aumentando la ambición para poder prescindir de nuevas importaciones. Esa línea combinó un aumento de las renovables con una mejora de la eficiencia energética y una reducción de los consumos innecesarios, de forma que Europa pudiera producir la energía que consume. Como os contamos en el vídeo sobre las elecciones y la política energética de la UE, desde 2022 se han publicado varios estudios que apuntan a que la Unión Europea podría haber sido independiente del gas ruso, principalmente con fuentes renovables para 2025, 3 años antes de que se terminaran gasoductos como el EastMed, proyectado para el 2028. Por ejemplo, Bellona, Enver y otras consultoras especializadas en energía, y más bien conservadoras, demostraron que gran parte del gas ruso podría ser sustituido por el despliegue de renovables, sistemas de calefacción eléctrica y eficiencia energética, y solo el 33% restante requeriría gas importado. Más importante, no habría que gastar recursos para construir ninguna infraestructura de gas adicional. Si fuéramos más ambiciosos, podríamos ir más allá del informe y evitar también ese 33% de gas importado, que además es muy caro, porque la proporción de gas natural licuado es cada vez mayor. En 2022 se pusieron en marcha medidas de ahorro que fueron más o menos efectivas y que podríamos retomar y escalar. Y sabiendo que el gas y el petróleo se usan en gran parte para transporte y calefacción, se podrían impulsar más ayudas para aislar térmicamente viviendas, electrificar la calefacción y multiplicar el transporte público. En general, cuanto más esfuerzo pongamos en esto, más cerca estaremos de la soberanía energética y de no depender de terceros países o patrocinar sus guerras. Si quisiera transmitir un mensaje con este vídeo, sería el siguiente. Si miráis el mundo a vuestro alrededor, veréis que los combustibles fósiles son sinónimo de violaciones de derechos humanos, de guerra y de inestabilidad regional, ya sea por parte de Rusia, de Israel o incluso de Estados Unidos. Financiarlo no es una obligación, sino una elección, y además, una bastante mala. Al mismo tiempo, una apuesta por las energías renovables podría favorecer economías menos dependientes de estos conflictos y que no participen en ellos. Las renovables tienen también sus costes y tendremos que limitarlos, y para sustituir totalmente las fuentes fósiles, seguramente necesitemos priorizar algunos usos frente a otros, algo de lo que ya hablaremos en un vídeo futuro. Así que, ya sea porque quieras asegurar la soberanía energética de la UE, o porque te gustaría utilizar la política energética para fomentar el respeto a los derechos humanos en el mundo, el camino es el mismo: abandonar lo antes posible el gas y los combustibles fósiles. Estamos empezando, así que nos ayudaría muchísimo que nos deis like, lo compartáis con otra gente y os suscribáis. Y como seguro que estos temas dan para debate, ya sabéis que tenéis los comentarios para eso. Un abrazo.